La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética entre 1945 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno aliado con el capitalismo y el otro aliado con el comunismo. La búsqueda de la hegemonía internacional hizo que las dos potencias intervinieran en el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas, principalmente en armas nucleares. El Estado alemán se dividió en dos, uno occidental, aliado con Estados Unidos y el bloque capitalista, y otro oriental, aliado con la URSS y el bloque socialista soviético. Una de las causas que se tuvieron en la Guerra Fría fue que la URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posición de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base militar para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, deportivos, tecnológicos, espionaje y propagandísticos. Primera Guerra Fría de 1945 a 1962. Durante esta etapa, Estados Unidos y la URSS compitieron por extender su influencia en Europa, Medio Oriente, América Latina y los nuevos estados de Asia y África. Las principales crisis de estos años fueron el bloqueo de Berlín, la fase final de la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la Guerra del Sinaí, la construcción del Muro de Berlín y la instalación de misiles soviéticos en 1962. La distensión de 1962 a 1979. Los problemas económicos que evidenció el bloque oriental llevaron a la URSS a disminuir sus intervenciones militares. La excepción fue la invasión de Checoslovaquia, que fue en 1968. Puso fin a la Primavera de Praga. Estados Unidos, por su parte, padeció el escándalo Watergate, que forzó la renuncia del presidente Richard Nixon y la derrota en la Guerra de Vietnam. Esta última debilitó su influencia en los países del Tercer Mundo, que constituyeron el movimiento de países no alineados. Estas crisis forzaron a las superpotencias a plantearse una coexistencia pacífica que se plasmó en la firma de acuerdos que limitaron sus arsenales nucleares. Segunda Guerra Fría de 1979 a 1985. La coexistencia pacífica llegó a su fin en 1979 cuando la URSS invadió Afganistán y apoyó tanto a la revolución islámica como a la revolución sandinista, que derrocaron a los gobiernos pro-occidentales de Irán y Nicaragua, respectivamente. El presidente estadounidense Jimmy Carter reaccionó incrementando los gastos militares y boicoteando los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Su sucesor, Ronald Reagan, enunció la doctrina Reagan, que postuló el derecho a su país de derrocar a los gobiernos comunistas y a enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar del mundo. Basándose en estos postulados, Reagan invadió Granada en 1983 y bombardeó Libia en 1986, donde dio asistencia a las guerrillas islámicas que luchaban contra los soviéticos en Afganistán y apoyó a los contras nicaragüenses. Fin de la Guerra Fría de 1985-1989. La escala militar estadounidense no pudo ser contestada por la URSS, cuyos gastos militares representaban el 25% de su PIB en 1980. Esta situación, sumada a la disminución de sus divisas debido a la baja de los precios internacionales del petróleo, puso en crisis la economía soviética. Los esfuerzos del nuevo líder comunista Mikhail Gorbachev para reducir los gastos militares culminaron en las cumbres internacionales de Ginebra en 1985 y en Reykjavik en 1986 y Washington en 1987, durante las cuales acordó con Reagan a disminución de los respectivos arsenales nucleares, pero la apertura hacia Occidente y la distensión entre las superpotencias tuvieron como efecto secundario el desplazamiento de los gobiernos socialistas en Europa Oriental.
Finalmente, en 1989 tuvo lugar la Cumbre de Malta, durante la cual Gorbachov y el sucesor Reagan, George Bush, anunciaron el fin de la Guerra Fría. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron: Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. La reconfiguración del poder mundial. La ruptura entre China y la Unión Soviética. La instauración de dictaduras y el inicio de guerras civiles. La pérdida de millones de vidas humanas. Los mexicanos vieron la Guerra Fría como un ejemplo de agresión por parte de estados imperialistas, cuyo poder financiero y militar les permitió dominar los países menos desarrollados. En la década de 1960, México comenzó a plantear la Guerra Fría como una contienda entre comunismo y capitalismo. En el México de 1968, el comunismo ocupó un lugar destacado en la lucha entre la juventud mexicana y su gobierno. El presidente Díaz Ordaz y la juventud de México estaban enzarzados en un conflicto para determinar el significado de esa revolución y el carácter de la agenda nacional para el futuro. La Guerra Fría fue el escenario en el que libraron esta batalla. Díaz Ordaz buscaba desacreditar al movimiento estudiantil en 1968, al etiquetarlos como comunistas y plantear el espectro de una amenaza comunista a la estabilidad de México. Las posiciones procomunistas resonaron en toda América Latina, por razones que poco tenían que ver con la Guerra Fría y mucho que ver con las circunstancias regionales. Mediante la elaboración de ese trabajo, nosotras aprendimos y desarrollamos conocimientos sobre la Guerra Fría, aprendimos fechas, acontecimientos sucedidos. Algo de lo que más nos llamó la atención fue que los historiadores consideran que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición en la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, la división del mundo en dos bloques se mantiene en la actualidad entre gobiernos con ideologías muy diferentes. Pensamos que el tema de la Guerra Fría es un tema de suma importancia para el aprendizaje de las personas, para conocer las historias, lo que sucedió antes, las consecuencias, por qué sucedió, y además de todo esto es demasiado interesante y muy bueno conocer sobre lo que vivieron nuestros antepasados.